Bien, avistamiento de drones en Estados Unidos, ciudades de 15 minutos, varios temas que queremos conversar junto a Dr. File, Cristian Contreras Radovich. ¿Cómo estás? Qué gusto de verte, Cristian. Doctor, bienvenido. Un gusto estar contigo, querido Yerko, para una buena conversación, aunque quizá la información de hoy día no va a ser muy auspiciosa para la gente debido a lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con los drones, Yerko. ¿Qué está ocurriendo? Hay una invasión de drones, pues. Por diferentes partes de los Estados Unidos se han visto inusuales, básicamente muchos drones y objetos voladores no identificados. Hoy día se les llaman los fenómenos aéreos anómalos. Y está confirmado que se han visto en New Jersey, en Nueva York, también en Washington, y la gente está impactada al fin y al cabo. Por lo tanto, eso es lo que está ocurriendo. Pero aquí está el punto, Yerko, y ya que quieres hablar de estos temas, la situación es delicada porque el gobierno de los Estados Unidos, según las declaraciones, no sabe de dónde salen estos drones. Y ojo, que están por todas partes. Y otros que son muy extraños. De hecho, hay algunos drones o estos objetos que no reflejan la luz. Por lo tanto, solamente son captados por sistemas de infrarrojos. Sea lo que sea, el gobierno de los Estados Unidos dice que no tiene idea de dónde salen. Donald Trump ha dicho que tampoco sabe, pero que el gobierno debiese saber, y no lo saben. Por lo tanto, nos sumergimos rápidamente en el misterio. En un proyecto. ¿Has escuchado hablar del proyecto Bluebeam? Algo por ahí leí estos días, pero muy poquito, doctor. Ojalá que esta información que usted nos entrega, gracias a quienes están ahí conectados, le dan me gusta a este capítulo, no nos deje a un lado del sistema, porque usted, que además siempre tiene harta información, esperemos que ir aprendiendo perfectamente contigo. Gracias por este tiempo que te das, pero quedo atento al proyecto que nos estás tú ahí introduciendo. Mira, querido Yerko, la situación para el año 2025, si esto que está ocurriendo en los cielos de los Estados Unidos sigue, se podría convertir en la peor pesadilla para la humanidad si el proyecto Bluebeam se cumple. El proyecto Bluebeam se comenzó o se hizo público en 1994, es decir, hace 30 años. Y consiste fundamentalmente en la preparación de una falsa invasión extraterrestre, una falsa invasión ovni, que busca generar miedo en la población para la instauración del nuevo orden mundial, del gobierno del nuevo orden mundial. ¿Por qué te digo que esto es muy relevante? Porque esta información uno la tiene a partir de un libro que se publicó en 1994 que se llama el Proyecto Bluebeam. Y desde entonces se habla, hay declaraciones de hombres de negro que dicen que el 2024, este año, se iba a dar rienda suelta a esta invasión extraterrestre, pero falsa invasión extraterrestre. Una invasión extraterrestre creada por el Estado profundo, por el gobierno en las sombras, para instaurar el gobierno mundial. Bueno, y como uno tiene los archivos y tiene la lectura, yo observaba esto, hice algunos programas diciendo lo que podría ocurrir. Y bueno, estaba dando vuelta a la página e irrumpen todos estos avistamientos hoy en día que están estremeciendo a toda la población de los Estados Unidos. Si esto es así, y si esto es parte del proyecto Bluebeam o es la activación del proyecto Bluebeam, prepárense para lo peor, porque lo peor
es precisamente lo que busca la agenda oscura, que es la instauración del gobierno mundial. Y para eso permíteme señalarlo, porque también tienen que ver las ciudades 15 minutos que quieres conversar. Pero la situación, Yerko, permíteme señalarlo, es muy clara. El gobierno de los Estados Unidos ha dicho que no sabe de dónde salen estos objetos voladores no identificados. Donald Trump tampoco. Pero de alguna parte salen, pues. Claro. ¿De dónde salen? Entonces, la pregunta siguiente, uno puede inferir, esto pueden ser precisamente objetos salidos de todo lo que son el DARPA, es decir, el Departamento de Desarrollo de Sistemas Avanzados de Defensa. Pero eso, uno sabe que muchas veces ni siquiera los presidentes de los Estados Unidos saben lo que hacen en las bases secretas del tipo Área 51. Y que supuestamente detrás de todo esto estaría este estado profundo controlándolo todo. Lo peor que puede venir, eso es lo que dice el proyecto. El proyecto es un libro publicado en 1994 y muchos otros antecedentes que te dicen que van a atacar a la población humana. Y la van a atacar para generar miedo, para instaurar finalmente el gobierno mundial. Por lo tanto, si todo esto es así, y si esta cosa avanza en este camino, uno tiene que recordar que el gobierno mundial es transhumanista. Los transhumanistas quieren el reemplazo de los humanos por máquinas. Y si el escenario es así y uno empieza a ver todo lo que ha ocurrido, mira, solamente un par de detalles. Las democracias en el mundo ya no funcionan bien para nada. Se han transformado en nidos de corrupción de los pueblos, en caos, en gobernantes verdaderamente estúpidos, en una idiocracia. Han generado pueblos muy inconscientes, pueblos consumistas, materialistas, muchos de ellos irreflexivos, pueblo de masas. Si a eso tú le sumas todo lo que es, cómo funciona este gobierno, al menos las élites mundiales funcionan con la guerra, así controlan a los pueblos. Si todo esto es así, y si es que como no les ha funcionado ni el cambio climático, ni más de estas cosas que ocurrieron en el año 2020, bueno, quizás este sería un último cartucho para instalarse y para que las masas humanas sufran al fin y al cabo. Así que prepárate, Yerko, porque si esto sigue el curso, lo que viene son posiblemente o potencialmente ataques contra la población. De hecho, recién estaba leyendo que un presidente de un distrito de los Estados Unidos decía que están indefensos ante los drones y que los helicópteros que tienen que salir con enfermos de urgencia ya no pueden salir porque están los drones por todos lados. De hecho, también una base en los Estados Unidos cerró todo el espacio aéreo. Por lo tanto, Yerko, el 2025 se podría transformar en una pesadilla. Sí, por lo que escucho, saludo a Francisco Cumplido, que haciendo memoria además es uno de los primeros que de este tema está ahí muy entusiasmado, está en el sur, también desde Antofagasta, en Arica nos escriben, fuera de Chile, bueno, muchísimas personas te tienen cariño acá en Chile, Dr. File, tú sabes también, pero fuera muchísimo más también. ¿Cuáles serían las implicaciones sociales y políticas si un proyecto de este tipo fuera real? Pensaba yo mientras te escucho, cambia todo. Cambia todo. Cambia la situación, porque lo que está escrito en el proyecto, un proyecto súper secreto,
Lo que está escrito en el proyecto es en el fondo la instalación de una dictadura global, o al menos una dictadura donde este Estado profundo controla, que es precisamente en los Estados Unidos, América en general, Europa también, pero sobre todo en los Estados Unidos. Entonces, si esto es así, bueno, es muy posible que se acaben las democracias. Se acaben las democracias porque, bueno, como te lo señalaba, no están funcionando. Es parte todo. Es decir, cuando uno tiene un gobierno que no funciona, cuando estamos gobernados por idiotas, en lo que se llama la idiocracia, y cuando vemos que no avanzan los pueblos, vemos que todo retrocede, vemos que muchas veces estamos peor, bueno, si esto es así, la implicancia sería lo que dice el proyecto. Yo simplemente me corresponde poner sobre la mesa lo que es el proyecto Bluebeam. Y el proyecto Bluebeam dice que una vez que se ataque a la población, mira, va a haber una combinación en los cielos, si esto es así, de objetos voladores no identificados, pero de manufactura humana, dentro de estos departamentos de defensa avanzado de los Estados Unidos y otras potencias. Por lo tanto, van a haber objetos reales, pero manufacturados por el ser humano. Los medios masivos van a decir que son extraterrestres que nos vienen a invadir, que va a ser falso, sino que va a ser este propio Estado profundo que va a poner estos objetos como ya los está soltando. Drones, objetos rarísimos se están viendo, como te lo estoy diciendo. Unos drones que no reflejan la luz, del tipo de la película Depredador, así mismo. Bueno, por otro lado, van a proyectar hologramas. Y estos hologramas se proyectan no solamente con rayos láseres desde la Tierra, sino que también con rayos láseres y de los satélites que hay en la atmósfera, al fin y al cabo, en órbita geoestacionaria. Es decir, proyectarían hologramas en el cielo, combinado con estos objetos voladores no identificados de manufactura humana, a los que hay que sumar también todo lo que son una serie de objetos plasmáticos, pero que son generados por rayos láseres tácticos que en el fondo alteran los electrones del oxígeno de la galaxia, o sea, de la atmósfera, y también el nitrógeno de la atmósfera. Lo alteran eléctricamente, entonces uno puede estar pasando y ve una nube extraña que se mueve, media iridiscente, y uno dice, bueno, es un ovni. No, serían estos rayos láseres alterando los electrones del nitrógeno y también del oxígeno de la atmósfera. Entonces, combinado todo esto, lo que dice el proyecto es que van a atacar a la población. Y si van a atacar a la población, naturalmente van a haber víctimas. Y eso va a generar un pánico en las masas. No en nosotros, porque nosotros sabemos lo que está ocurriendo, al menos sabemos que esto es falso, pero las masas que solamente se informan por los medios masivos controlados por el Estado profundo, van a decir, nos atacan los ovnis, nos atacan los extraterrestres. Paso previo para que después de esta debacle humana, de este posible, mira, no me gusta hablar de exterminio, pero reducción de la población a través de estos ataques combinados con miedo, bueno, el proyecto Bluebeam dice que finalmente van a proyectar en el cielo un holograma de Jesús, que va a ser falso, al cual le van a proyectar una voz en los cielos. Y ese Jesús, un falso Jesús venido en las nubes, como todos quieren, o como las masas de incrédulos quieren,
se va a transformar en el dictador global, pero va a estar controlado por el Estado profundo. Eso es lo que dice el proyecto Bluebeam. ¿Quiénes se benefician, Dr. File? A mí me parece, Yerko, para terminar, sí. Me parece que cuando uno tiene el archivo, y lo pueden revisar en mi canal DocFiles de YouTube y en otras partes también, a mí me parece que activaron el proyecto Bluebeam. Por lo tanto, esperemos los acontecimientos. Pero si esto es así, el 2025 podría ser una pesadilla para la humanidad. Sí, gracias, Dr. File, por darnos la información. Ahora, ¿quiénes se podrían beneficiar con la propagación de una teoría como Bluebeam? Y además, esta es una distracción a problemas más tangibles, reales, que enfrentamos como sociedad. Y antes de irnos a las ciudades de 15 minutos, gracias a quienes están ahí mandando sus preguntas. Bueno, los que se benefician son los grandes poderosos del mundo, personas que ni siquiera salen en los medios de comunicación, lo que se llama el Estado profundo, el gobierno en las sombras, los que controlan a los gobiernos de la Tierra, a muchos gobiernos, no digo a todos, a los gobiernos títeres del nuevo orden. Es decir, ellos se benefician porque ellos lo han declarado. Acuérdate de las piedras de Georgia que más de alguna vez hemos comentado, con sus 10 mandamientos. El primer mandamiento es mantener a la población humana en 500 millones de personas. Y aquí nos vamos a las ciudades 15 minutos. Entonces, si el primer mandamiento del Estado profundo, de estos que se benefician con todo lo que está ocurriendo, con las guerras, con la corrupción, con estas cosas que comenzaron el fatídico 11 de marzo del año 2020, control, miedo. Bueno, si todo esto es así, lo que ellos buscan es lo que han dicho. La reducción de la población como está escrita en estas piedras que fueron destruidas, pero están marcados. Es decir, si la población humana se tiene que mantener en 500 millones de personas, sobran 7.500 millones, pues. 500 millones, bueno, somos 8.000 millones. ¿Qué se hace con los que sobran? Bueno, reducción de la población. Y no solamente a través de armas, de guerras, sino que también a través de las cositas que se hacen en el mundo. Claro. Que sabemos y que mejor ni las nombramos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si todo esto es así y se aplica esta drástica reducción poblacional mundial y se reduce la población a 500 millones de personas, bueno, la mayoría va a ser reemplazada por robot, como está planificado. Se estima que de aquí al año 2030 van a haber más de 1.000 millones de trabajos sencillos de la gente. 1.000 millones de robots. Es decir, una población humana entera. Bueno, los humanos que quedarían o que sobrevivirían a esta apocalipsis, a este Armagedón, vivirían muchos de ellos en las ciudades 15 minutos. Las ciudades 15 minutos son verdaderas prisiones al aire libre. Los proyectos pilotos ya se han implementado en Holanda y ciertamente también en Inglaterra. Y que en el fondo la ciudad 15 minutos es una cárcel al aire libre, donde el ser humano tendría todo lo suficiente para vivir, pero desde su casa, caminando, porque no podría ni siquiera moverse más allá, solamente tendría un radio de movimiento de 15 minutos. 15 minutos caminando o 15 minutos en una locomoción, pero de ahí estarían ciertamente lo que son el cerco, para que no pudiesen salir, para controlar a los humanos.
Y ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué esta visión tan negativa del ser humano? Por lo que te señalé, el ser humano, en gran medida las masas humanas, son irreflexivas, están donde calientan el sol. Básicamente son sumamente, muchas personas al fin y al cabo, son sumamente irracionales, no buscan más allá que el beneficio personal, son sumamente egoístas, individualistas. Como decían antiguamente, o no tan antiguamente, el hombre es el lobo del hombre. El hombre es malo por naturaleza, porque así lo concibe la política moderna. Fíjate tú, Nicolás Maquiavelo, que es el padre de la política moderna, es decir, el padre de estas derechas e izquierdas que están en el Congreso, consideran al ser humano malo por naturaleza. Y en consecuencia, como estas élites detrás de estos gobiernos lo consideran malo, bueno, exterminémoslo y aprisionémoslo en estas ciudades 15 minutos. Parte de la agenda globalista, parte de la agenda de Satanás, al fin y al cabo, por decirlo, porque no es nada bueno para los que nos gusta la libertad, pues, Yerko. Por lo tanto, el panorama hay que ver cómo se desarrolla, hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos y estar muy atentos, porque ya están diciendo muchos medios que es una invasión extraterrestre y lo que uno tiene que decir es que no lo es, no lo es. Así que hay que estar muy atento, querido Yerko, al desarrollo de los acontecimientos, porque serían los últimos cartuchos del gobierno de Joe Biden, porque viene Donald Trump y lo que están haciendo, están tirando toda la carne a la parrilla, porque Donald Trump quiere desclasificar, por ejemplo, el tema OVNI, porque Donald Trump quiere acabar con la guerra en Ucrania, que es el núcleo del poder de las élites hoy día. Se controla el mundo a través de las guerras, a través del miedo. Por lo tanto, hay que estar muy atento, querido Yerko. Estoy yo acá anotando todo, escuchando tus mensajes, que siempre poder conversar contigo es un gusto, Cristian Contreras Radovich, y lo vamos a esperar. Espero, desde el lugar que usted se encuentre en el planeta, en el universo, atienda siempre el llamado en el 2025, porque interesante tema el que hoy día nos has expuesto, y probablemente muchos lo desconocíamos, entonces lo desconocían como yo, o van entregando nuevos datos que están googleables, además, por nueva información que se nos ocurra. En el fondo tú has estudiado harto lo que estás diciendo, igual que me sorprende esto de las ciudades 15 minutos, la mirada también que se le puede dar, y por qué no, ¿cierto? Leí a Carlos Moreno, que es el creador de esta tendencia de las ciudades de 15 minutos, nacido en Tunja, 16 de abril, urbanista, científico y ex guerrillero franco-colombiano. Claro, son el origen de estas ciudades de 15 minutos y que están ganando popularidad en el diseño urbano. Claro, dices, también tiene harto que reflexionar. Te mandamos un gran abrazo, Cristian Contreras Radovich. Solamente decir, para finalizar, también hay que tener mucha precaución con todo lo que son hoy día una ley que está saliendo en España del derecho a la rectificación. Es decir, detrás de esta ley, parte de toda esta agenda es censurar toda información que cuestione o critique a la versión oficial. Este que diseña la ciudad 15 minutos quiere que todos estemos en una cárcel, querido Yerko, y que no seamos libres. Así que un abrazo, nos vemos en cualquier minuto y estar muy atento al desarrollo de los acontecimientos. Agradecer profundamente a Cristian Contreras Radovich, el querido Dr. File, por su invaluable aporte a la exploración de los grandes misterios y preguntas filosóficas de la humanidad. Un abrazo, que esté muy bien, gusto de verte. Gracias por compartir tus temas profundos acá. Nos vemos, suscríbanse.